Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. A mí me va a tocar el honor de hablaros de Sevilla. Decía Antonio Gala que los sevillanos teníamos un problema, que nos creíamos que vivíamos en la mejor ciudad del mundo, y apostillaba: lo peor es que llevan hasta razón. Y es cierto, cuando uno tiene la oportunidad de viajar por el mundo, siempre acaba regresando, por aquello de que Sevilla, en otro tiempo, la llamaron la perla del Guadalquivir, y porque a orillas del Guadalquivir se han forjado, se han gestado 1001 historias heterodoxas que vienen a formar parte de lo que son las leyendas, de lo que son esas historias de nadie o historias de todos. Y por eso yo quiero que empecemos a visitar algunas de ellas, a visitar algunas de esas historias extrañas o esas historias que, entre otros, escribieron y salieron de la pluma de ese gran maestro del misterio, como lo fue el propio Gustavo Adolfo Bécquer, el más sevillano, el más insigne de nuestros escritores, y que también dio lugar a esas rimas y a esas leyendas que tantas y tantas y tantas historias también han derivado. Y cuando uno habla de Sevilla, hay historias que nos identifican. Una de ellas no puede ser menos que la que abra esta parte mía dedicada a esas historias, que es la de don Juan Tenorio. Decían, contaban, que Sevilla vio nacer y vio como cuna a un señor el cual se enamora de una dama que estaba comprometida, en este caso, con la casa de Dios, doña Inés. Eso da origen a amores y desamores entre ambos, que lo llevan a un buen día a perder la vida, y también le llevan a visitar un cementerio que hoy día ha desaparecido. Lo que pocos saben de la historia de don Juan Tenorio es que esa leyenda cobra realidad cuando en cierta ocasión, haciendo unas obras de rehabilitación para los pabellones que iban a ser de la Exposición Iberoamericana de 1929, descubren una serie de lápidas en lo que hoy es el entorno del Instituto Murillo, y allí surge una lápida en cuyo nombre se podía leer don Juan Tenorio. Y de esa forma el personaje siempre nos va a dejar la duda si realmente existió o si realmente fue un mito. Posiblemente su autor simplemente se inspiró en alguien de la época. Si seguimos caminando por esas historias sevillanas, me quiero parar en otro don Juan que hizo mucho por Sevilla, pero que en sus inicios fue también un tanto pendenciero, mujeriego. Hablo de Miguel Mañara. Miguel Mañara destacó durante toda su vida por ser precisamente un señor el cual demostró poco respeto hacia los demás. Era todo un vividor, sobornable, pese a que él tenía un cargo público, pero bueno. Y nuestro amigo Miguel Mañara
iba a tener una terrible experiencia cuando, gozando de no pocos enemigos, en cierta ocasión, unos dicen que en la calle Ataúd, es posible, pues sufrió un desvanecimiento y soñó con su propia muerte. Otros dicen que recibió una paliza de aquellos que lo perseguían y fue testigo de cómo pasaba un carro, y ese carro se bajaban los 2 sepultureros y decían aquello de: este está muerto, y lo iban a introducir junto con los demás, con los que iban en el famoso carro de la muerte que paseaba por las calles de Sevilla. Fue tal la impresión de Miguel Mañara que aquel mismo día quiso cambiar su vida, y tan importante fue su legado que poco tiempo después decide cambiar las órdenes del Hospital de la Caridad y comenzar a dar servicio a aquellos que menos tenían, a poder recoger a los necesitados y también a dar cristiana sepultura a aquellos que fallecían en la calle. No fue el único encuentro que tuvo Miguel Mañara con la muerte. Dicen incluso que, aficionado él a las compañías de las féminas, en cierta ocasión también intimó con una señora que al irla a visitar a casa se trataba de una difunta. ¿Quién sabe? Historias de Sevilla que, no obstante, hoy podemos tener y podemos ver que Miguel Mañara dejó pues todo un legado a aquellos sevillanos que tienen la oportunidad de visitar, de conocer un lugar también muy templario como es ese Hospital de la Caridad. Seguimos con otra historia que a mí me resulta apasionante porque es una forma de pasear por la historia de Sevilla. Sevilla es una ciudad que siempre ha sido conquistada, pero ninguna vez ha sido destruida. Todos los que vinieron, todos los que quisieron ocuparla, de alguna forma quisieron rendir tributo a aquel lugar que tenía mucho que ofrecer. Y uno de ellos fue este señor que tenéis en pantalla y que se trata de Julio César. Sevilla tiene un fundador mitológico que fue Hércules, basado o inspirado en la figura de un navegante fenicio que se llamaba Melcar, y Julio César, que sería ese primer gran político que pasó por esta ciudad, pero con un cargo administrativo. Sea como fuere, Julio César se vio obligado a partir de la ciudad cuando entra en la guerra con Pompeyo. Él deja a un gobernador en Sevilla, Cayo Casio, y cuando resuelve aquella guerra inicialmente en Roma, con la muerte de Pompeyo, recibe la noticia que Sevilla, que la había dejado en buenas manos, pues poco menos que ahora estaba a favor de las tropas de Pompeyo a través de sus hijos. Inmediatamente regresa a España y en la zona de Córdoba pues se produce la famosa batalla de Munda. Allí derrota a las tropas pompeyanas y entra en Sevilla por la llamada Puerta de Macario, que hoy identificamos con la Puerta de la Macarena. Macarena no es más que el significado que tiene Huerta de Macario. De ahí viene precisamente el nombre de Macarena. Y él entra, se dirige hacia el Foro Romano. El Foro Romano en Sevilla estaba en la zona de la Alfalfa. Reúne a los sevillanos. En su mano llevaba una lanza en cuya punta lucía la cabeza de uno de los hijos de Pompeyo. Y allí, con el pueblo sevillano, un tanto veleta, pues le quiso dedicar aquellas palabras de: ni en la paz tuvisteis concordia, ni en la guerra valor, que un poco les venía a decir que no se podía ser tan voluble de opinión. A partir de ese momento, Sevilla cambia y Sevilla se hace una ciudad muy leal, como luego, con el pasar del tiempo, iba a demostrar a otros monarcas que iban a pasar por esta misma ciudad.
Hoy día, al bueno de Julio César lo podemos encontrar en nuestros monumentos. Uno de ellos es el Ayuntamiento de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla es un libro en piedra, solamente hay que saber leerlo. Y si se lee, podemos leer la historia de la ciudad a través de todas las figuras, a través de todas las estatuas que la jalonan en el orden correcto. Si nos vamos a la Alameda de Hércules, un lugar tan emblemático, un lugar tan señero y un lugar que era antaño el cauce del Guadalquivir, el cauce real, vamos a encontrarnos que en una de aquellas columnas ilustres que salieron de la calle Mármoles, del antiguo templo a Júpiter, nos encontramos a uno de nuestros fundadores, a Julio César, mirando casi de soslayo al sevillano que pasa por sus pies y que aún no se da cuenta de la importancia que tuvo para esta ciudad. Y si de leyendas hablamos, ¿qué contaros de la leyenda del hombre de piedra? Que la podéis ver, que lo podéis tocar y que está también en el entorno de la Alameda. Cuentan que allá por el siglo XVII, más concretamente en el año 1614, solía salir en noble procesión en Sevilla el Santísimo Sacramento, que salía del Sagrario y recorría todas las calles de Sevilla desde las 6 de la mañana. Os podéis imaginar que en una ciudad que estaba tomada por la Inquisición, el tener la señal de respeto hacia el Santísimo Sacramento, la Sagrada Forma, no era solamente un gesto, era también una apariencia ante los demás. Y cuentan que justamente delante de esa procesión iba un muñidor tocando la campana que anunciaba que el Santísimo Sacramento estaba próximo. Cuando llegaba a las 12 del mediodía, se acercaban a la zona de la Alameda y allí había un señor en una taberna que le llamaban Mateo el Rubio. Y Mateo el Rubio, más ávido a la bebida que a las oraciones, solamente quiso seguir sumergido en aquel vaso de vino y no salir a rendir pleitesía a ese Santísimo Sacramento. Cuentan que dijo aquello de: yo hoy no me arrodillo ante el Santísimo Sacramento, ya otro día. Y entonces le dijeron aquello de: te va a castigar Dios y te va a dejar clavado ahí hasta que lo saludes. Y sin embargo, el propio Mateo el Rubio dijo aquello de: Dios no se atreverá a tanto. Cuentan que en ese momento el cielo se abrió, un rayo cayó y lo convirtió en un hombre de piedra. Y hoy esa calle que baja de todo lo que es el entorno de Torneos a la Alameda, se llama Hombre de Piedra. Y en una hornacina a media altura, lo que nos vamos a encontrar es ese busto, ¿verdad? Y ese busto es el que se identifica con el propio Hombre de Piedra. No me arrodillaré, seguiré de aquí para siempre. Y allí siguió, y ahí el que pasa por la ciudad, dicen que si le toca el hombro derecho, te da buena suerte. No es difícil ver que todo el que pasa por ahí toca a nuestro particular Hombre de Piedra, que en honor a la verdad os tendré que decir que realmente el Hombre de Piedra no deja de ser una antigua estatua, un busto, posiblemente traído de la zona de Itálica, que se ubicó, se posicionó en lo que antiguamente era una terma romana que existía en este mismo lugar. Pero el sevillano, que sabéis que es tan dado a leyendas, prefiere quedarse con aquella del Hombre de Piedra, de aquel que se negó a arrodillarse y de aquel que fue castigado por Dios por su osadía y al no atreverse a seguir, en este caso, el fervor de una ciudad tan religiosa como esta. ¿Qué os puedo contar de este señor que se llamaba Jixén II,
Era uno de los máximos mandatarios que tenía la ciudad y que de alguna forma va a dar lugar a una historia muy curiosa. Hixén II se cuenta que dominaba la ciudad de Sevilla, pero muy pronto, no se sabe por qué razón, pues este señor falleció. Claro, al fallecer deja a la ciudad un tanto desangelada. También se repartía el poder con Córdoba y hay un momento en el que Hixén II, aquel que fuera califa de Córdoba, se le ve reaparecer en Sevilla. A la gente le extraña que aquel que había gobernado en todo lo que era el ámbito de influencia musulmán apareciera en una ciudad por aquel entonces secundaria como era esta. Pero él hacía su vida normal. Entraba, salía de palacio, en este caso del Real Alcázar, por aquel entonces un solo palacio. Quisieron mandar emisarios desde Córdoba acá, descubrieron que realmente parecía que no había muerto, como todos creían, y que el califa estaba en Sevilla, pero que sin embargo parecía no tener recuerdos de la vida anterior que le había ocupado en Córdoba. Desde aquí despachaba los asuntos importantes, si bien demostraba cierto desdén en todo lo que era asuntos políticos y asuntos económicos de la ciudad, que prefería ceder ante su subordinado, y él prefería entregarse a los placeres de la vida: buena comida, buena bebida, hasta donde le dejaban las leyes, y sobre todo buena compañía, hasta que él mismo fue el que decreta que Sevilla iba a ser un reino como tal y que iba a estar independiente de todo lo que era aquel califato de Córdoba. Y ahí se crea el cisma de aquellos califatos y llegan los reinos de taifas. Bueno, pues con este señor y con esa leyenda es cuando llega esta apasionante historia. Al final, Hixén II había muerto. Realmente, aquellos astutos musulmanes de la época habían colocado en su lugar a un doble, y el doble, más preocupado de los asuntos mundanos que de los asuntos importantes del reino, es el que había tomado aquellas decisiones por indicación de aquellos que lo seguían. Con lo cual, la historia de Hixén, que también deja ese pozo de saber y de picardía en esta ciudad. El Cid Campeador. Si alguna vez pasáis por el entorno de la Universidad de Sevilla, en calle San Fernando, Prado de San Sebastián, vais a ver que allí se encuentra la figura ecuestre de Rodrigo Díaz de Vivar. Hay quien no sabe que el Cid Campeador pasó por Sevilla, y realmente así fue, como lo demuestran no solo este monumento, sino alguna que otra lápida que nos recuerda la gesta del propio Rodrigo Díaz de Vivar. Cuentan que era un muchacho insolente, muy hábil en asuntos de guerra, y que el rey castellano, no sabiendo qué hacer con él, lo dedica a empresas menores. Y una empresa menor iba a ser recaudar los tributos de los reinos musulmanes que convivían con los cristianos, pero que tenían que pagar por la protección. Lo mandan a Sevilla, donde tenía que recoger esos tributos, pero se encuentra con un problema al llegar. Él venía con 200 lanceros, y cuando llega a la ciudad, el rey musulmán le dice que no hay ningún problema en pagar ese tributo, pero que había un serio inconveniente, y que estaba en función del trato que tenían acordado con aquellos cristianos con los que compartían territorio. Rodrigo Díaz de Vivar se encogió de hombros y dijo aquello de ¿qué es lo que sucede? Lo llevó a la puerta de Córdoba
y desde la puerta de Córdoba le enseñó cómo frente a sí había una serie de ejércitos acampados dispuestos a entrar en la ciudad. Entre ellos el conde de Barcelona, el rey de Granada. Su obligación, defender a Sevilla. Y Rodrigo, pues con sus 200 lanceros contra 5.000 soldados que tenía enfrente, parece que la medida era desproporcionada, decidió ir a hablar con aquellos invasores. Pidió parlamento, se dirigió con su caballo hacia el campamento de aquellos 3 condes y de aquel rey, y cuando llegó a su altura quiso hablar con el conde de Barcelona, quiso hablar con el rey de Granada y pedirles por la buena que se rindieran. Claro, aquello se contempló como una insolencia, como un muchacho al frente de 200 lanceros puede pedirle a un grupo de 5.000 hombres que se rindan. Y el conde de Barcelona se echó a reír. Cuentan que Rodrigo Díaz de Vivar le dijo aquello de: antes de que se ponga el sol te habré arrancado un mechón de la barba. Eso se consideraba una afrenta durísima y casi una deshonra. Se retiró y al poco tiempo entraron en batalla. Por aquel entonces las luchas eran un tanto desiguales, eran al choque, había poca estrategia, y Rodrigo Díaz de Vivar lo que hizo fue estrategia. Dividió su ejército, su pequeño ejército de 200 hombres, hizo una maniobra de distracción. Cuando todos estaban distraídos, por detrás toma el campamento de aquellos invasores y entra en la tienda del conde de Barcelona arrancándole un mechón de la barba y logrando pues una victoria rotunda. Cuentan que de 200 lanceros sobrevivieron 164 y que de 5.000 soldados que había enfrente de ellos, pues casi 2.000 de ellos perecieron en batalla, cifra desproporcionada. Pero cuando entra en Sevilla, el pueblo sevillano, en su mayoría musulmán, por lo que era la calle San Fernando, los recibe al grito de Siri, Siri, Siri Campeator, es decir, Señor, Señor, Señor vencedor, Cid campeador, que es como se le acabó denominando. A Sevilla llegó como Rodrigo Díaz de Vivar y de Sevilla se marchó como el Cid campeador. Seguimos paseando por Sevilla. Esta dama que tenéis en pantalla se merece no la sorpresa, sino la admiración de todos. Se trata de doña María Coronel. Y doña María Coronel tiene una tremenda historia. Ella le toca vivir el duro tiempo de Pedro I el Cruel, o el Justiciero. Para uno fue malo, para otro fue bueno. Él iba a estar en guerra con sus eternos oponentes, que eran los Trastamara Guzmán. Pero en palacio había tiempo para todo. Y cuentan que doña María Coronel estaba casada con un capitán afín a los Trastamara, caído en batalla, muerto en batalla, y que era de notable belleza. Quiso Pedro I comprobar si la leyenda sobre la belleza de aquella mujer era cierta, y lo comprobó en persona. Pero ella rechazó sus favores por el rey, algo sorprendente, y cada vez que tenía noticias de él, huía. El rey, que no aceptaba un no por respuesta, decide buscar a esta dama en casa de sus padres, en lo que hoy es el entorno del Palacio de los Marqueses de la Algaba, en la zona de la calle Feria. Y ella lo que hace es huir. Huye al convento de Santa Clara, aquel que estaba pasando la laguna de las Cañaverías, que es hoy la Alameda de Hércules. Y cuando llega allí, las religiosas, las monjas,
al no tener un sitio rápido donde esconderla, deciden que se metiera en una zanja en el jardín y ellas la cubrían con unas tablas y con tierra. Y eso hicieron. El milagro se produce cuando, al llegar las tropas del rey y entran en el jardín, sobre donde simplemente antes había unas tablas y tierra, ahora lo que había era unas tablas con perejil florecido. Allí era imposible que estuviera. Con lo cual, las tropas se van, pero el rey, que seguía deseando a aquella dama, informan a sus espías que le deben de decir dónde andaba. Y le vuelven a decir que en el convento. Cuando regresa al convento el rey, doña María Coronel está descuidada, no puede hacer otra cosa que huir, y al pasar por los fogones de la cocina vio un perol de aceite hirviendo y pensó: si la belleza ha sido la causa de mis males, que sea la belleza también la que me restaure el bien. Y se vertió todo el aceite hirviendo en la cara. Cuando el rey llegó a la cocina y vio aquel espectáculo dantesco, pues no pudo menos que apiadarse de ella y concederle todo tipo de favores. Ella solo pidió una cosa: una pequeña propiedad que le había sido retirada en el entorno de la plaza de San Pedro, donde ella quería formar una congregación, y formó el convento de Santa Inés. Hoy día, cada 2 de diciembre, se puede ir a ese viejo convento y visitar a esta noble dama que está expuesta, y que una vez que se la visita es tradición coger de los arreates de aquel convento un poco de perejil, cumpliendo con aquella tradición sevillana de visitarla y también vincularse con la hierba que la salvó por primera vez de Pedro I el Cruel. Por tanto, quedaros bien con esa historia, porque es la historia de una lucha. Y seguimos hablando de Pedro I el Cruel. Antiguamente, en el entorno de Plaza Nueva, se alzaba imponente, esplendoroso, magno, un convento. Era el convento de la Orden Franciscana, allá donde los templarios habían tenido en la huerta de San Francisco gran parte de sus posesiones, muy cerca de la Casa Compás. Pedro I el Cruel era un hábil espadachín. Desde muy joven lo había sido. En su vida siempre había estado dedicado a la esgrima y se vanagloriaba de ser el más hábil de todo el reino. Hasta cierto día que le informaron que a la ciudad había llegado un lego, un novicio, que era mucho más hábil que él con la espada. ¿Cómo? ¿Un monje espadachín? Dijo el rey. Le dijeron sí, y es bastante mejor que usted. Claro, quiso el propio rey comprobar si aquella historia era cierta, y buscó aquel lego. Se fue por el entorno del hoy la calle Méndez Núñez, y allí esperó a aquel que debía ser retado en causa justa. No fue muy difícil de identificar. Un monje con espada debía de haber pocos. Y cuando vio a uno que cumplía con esas características, desenvainó su espada, se abalanzó sobre él y comenzaron los dos una tremenda disputa en aquella calle trasera de Sevilla. El rey empezó con firmeza, pero pronto se dio cuenta que quien tenía enfrente realmente era bueno. Paraba todos los golpes, y hay un momento en el que no solo los paraba, sino que también atacaba con bastante más soltura que la que él podía defender. Fue repeliendo como pudo todos los ataques hasta que ya no le queda más remedio y queda arrinconado,
y cuando ya sentía que el frío acero de aquel lego lo iba a atravesar, siempre dijo y simplemente articuló una palabra, ¿no? ¡Quieto! Cuando el lego se para, dice aquello de no puedes matar al rey. Y nuestro protagonista, nuestro religioso camuflado, lo único que dice es aquello de solamente un rey puede matar a otro rey. Y es que estaba luchando pues nada más y nada menos que contra el rey de Navarra, que había recibido clases de esgrima precisamente de su mismo maestro. Dos reyes encausados por el mismo acero y que ante tal muestra, simplemente perdonándole la vida, le pidió un favor. Los monjes del convento de San Francisco no tienen agua. Pido a vuestra merced que pueda tenderle una tubería que llegue hasta acá y que surta de agua a los monjes. Y hoy día la fuente que viene o que venía a todo lo que es el entorno de Plaza Nueva estaba directamente sacada del Alcázar, porque al día siguiente de esa afrenta, al día siguiente de ese duelo, los trabajos comenzaron y finalizaron con ese pozo y ese agua que actualmente calma al sediento cuando está en el entorno del Ayuntamiento de Sevilla. Si seguimos caminando por la historia del rey Don Pedro, nos vamos a encontrar con una calle que se llama Cabeza del Rey Don Pedro. Es curioso. Si miráis a la fachada de esa casa, vais a ver un busto. Y si justamente dobláis casi 180 grados la mirada, vais a ver un candil en una ventana. Y os preguntaréis, ¿y esto por qué? Cuenta la historia que Pedro I el Cruel tenía, como os he comentado, serios enemigos en la familia de los Trastamara Guzmán, y en cierta ocasión uno de ellos, que era bastante molesto, pues iba insultando, iba injuriando al rey. El rey, ante aquellas atrocidades, pues lo que hizo fue que un día lo esperó en aquella calle, en la calle de los Cuatro Cantillos, que hoy es la calle Cabeza del Rey Don Pedro, y allí mismo rindió cuenta con el Trastamara. Os podéis imaginar que poco tuvo que hacer. La bravuconada de aquel joven de noble familia no pudo hacer nada con la espada de Pedro I. Por eso algunos le llaman el cruel, otros el justiciero. Hacía justicia a su forma. Y cuando acabó con su vida, cuentan que al mirar a una ventana vio a una señora que con un candil iluminaba la calle al observar y al sentir el ruido de los aceros chocando. No quiso saber más y ante las reclamaciones de la familia de los Trastamaras, que no sabían quién había matado a su familiar, él simplemente dijo que mataría a aquel que había acabado con la vida de aquel joven. Y entre el pueblo pues se divulgó la noticia de que había una recompensa para quien informara de la identidad del asesino. Dicen que acudió una señora y la señora dijo que sabía la identidad de quien había matado al Trastamara. Pero por aquella época había una norma que prohibía acusar a un rey. El rey lo sabía y estaba muy seguro de sí. Pidió que lo dejaran a solos con aquella mujer y simplemente, cuando le consultó quién había sido el asesino, ella, sabia, curtida por los años, llevó al rey frente a un espejo y le dijo: mírelo usted mismo. Nuestro rey lo que hizo es que al día siguiente informó que la cabeza
del asesino iba a ser puesto en la calle en la que habían matado al joven Trastamara. Llegó metida en una caja, se acordonó con una verja y con 2 soldados. Os podéis imaginar que la familia apostaba por abrir aquella caja, y solamente fue con la muerte de Pedro I el Cruel, cuando los Trastamaras se hacen cargo de la ciudad, cuando abren aquella caja en la calle Cabeza del Rey Don Pedro, y al abrirla lo que aparece es un busto del propio rey. Era, al fin y al cabo, la identidad del asesino. ¿Qué deciros de esto? Esta es la bandera oficial de Sevilla. No es San Fernando con los 2 obispos. No. Eso es ahora. Sevilla nunca ha tenido bandera. Nunca ha tenido escudo. Sevilla lo que ha tenido es un lema. El nodo. El nodo, que es ese emblema, ese jeroglífico insigne que nos dejó el agradecimiento de un rey. Cuando Alfonso X el Sabio, aquel que apostó por la pluma más que por la espada, estaba acosado en Sevilla, que estaba sitiada por las tropas de Sancho, quiso tener un detalle de lealtad y de agradecimiento con un pueblo que le había demostrado su fidelidad. Pese al acoso, pese a estar sitiada la ciudad, no lo había entregado. Se había negado a entregar a su rey. Y no le podía dar oro, no le podía dar riquezas. ¿Qué le podía dar? Le quiso dar algo más importante: cultura. En una ciudad en la que convivieron cristianos, musulmanes, judíos, y donde precisamente esa cultura resumaba por sus calles. Pero se lo quiso dejar de una forma que el que lo viera tuviera que pensar, e ideó algo a lo que era muy aficionado: los jeroglíficos. Como Sevilla había sido leal, había sido fiel, quiso dejarle un no, una madeja, un 8 en bordadura de oro y un do. Aquello al principio nadie lo supo entender, pero curiosamente se le encontró explicación. No, madeja, do. Sevilla no me ha dejado, Sevilla no me ha abandonado. Y si en tiempos del Imperio Romano esta ciudad demostró ser voluble y veleta, en tiempos cristianos demostró ser noble y leal. Y de ahí ese jeroglífico, ese escudo, ese emblema que hoy día adorna los balcones de nuestro ayuntamiento y que nos recuerda el carácter, la idiosincrasia y también el valor de un pueblo, el de la lealtad. Tartesos. Si hace 2 siglos se hubiera hablado de la realidad de Tartesos, muchos hubieran dicho que era una leyenda. Y puede que hasta en círculos académicos se hubiera estado hasta de acuerdo. Pero cuando un navegante fenicio entra en Sevilla, cuando Melcar remonta al Guadalquivir y entra en Sevilla, se encuentra que en aquella llanura vasta y pantanosa ya había pueblos asentados, turdetanos y tartesios. Y aquello fue una relación extensa, aquello fue una relación amplia en la que el comercio, pieles, plata, metales, Almadén de la Plata, las minas, que tiene su nombre precisamente de ahí, de las extracciones mineras, pues quiso que de esa relación surgieran años de convivencia, hasta que los favores caen y entran en guerra.
Argantonio y Terión, su hijo, son los que acuden a combate, dejan desguarnecida la ciudad, la capital de Tartesio, y uno decide atacar el corazón fenicio en Andalucía, Cádiz, y el otro el corazón en la ciudad, Hispali. Cuando Argantonio va a entrar en combate, portando todo lo que eran las joyas sacerdotales, hace que se las remitan a su hijo, a Terión. No podía entrar en combate con aquellos tocados. Y cuando Terión va a entrar en combate, hace lo propio, introduciéndolo en unas vasijas. Terión muere, Argantonio muere, los fenicios no destruyen Sevilla y hay un mestizaje. ¿Y qué pasa con el tesoro? No se encuentra. No se encuentra hasta que el 30 de septiembre de 1956, en el Tiro de Pichón, aparecen una serie de vasijas y en esas vasijas lo que se encuentra es el famoso tesoro de los tartesios, con unas claras tendencias orientalizantes, fenicias, pero que lo que hizo fue incrementar aún más la leyenda, que no leyenda, que es realidad, de los tartesios en Andalucía. La fundación de Sevilla, os hablaba antes de esa fundación en la que intervinieron Hércules o intervino el propio Julio César. Y de ahí nos quedó pues precisamente ese poema que dice: Hércules me edificó, Julio César me cercó, de muros y torres altas, y el Rey Santo me ganó con García Pérez de Vargas. Lo que nos está recordando es precisamente el nacimiento mitológico con Hércules, su poder dentro del Imperio Romano. Sevilla tenía el mismo estatus que Roma, y finalmente el Rey Santo, Fernando III, que fue el que la toma. ¿Quién no ha estado en el cementerio de Sevilla y al llegar a una rotonda se ha parado ante un imponente Cristo realizado en bronce, que era la admiración de muchos y dicen que la maldición de aquel que la hizo? Antonio Susillo. Cuentan que Susillo se suicida al comprobar que se había equivocado a la hora de clavar los clavos en los pies. Craso error. Susillo se suicida por otra serie de problemas que tenía. Pero su obra inmortal se ubica en el cementerio de San Fernando, y cuentan que en cierta ocasión a este Cristo comenzó a salirle de la boca un líquido denso de color dorado. Creían que era un milagro relacionado precisamente con la figura de Jesús de Nazaret crucificado. Cuando subieron a comprobar qué era aquel líquido, comprobaron que era dulce, era miel. Y es que unas abejas habían practicado su nido, su colmena, en la garganta de ese Cristo, que desde entonces se ganó el apelativo del Cristo de las Mieles, que es como Sevilla recuerda a la inmortal obra de un inmortal escultor como es Antonio Susillo. Callejón del Duende. Allá cuando las tropas napoleónicas nos invadieron, dicen la guerra de la independencia, no sé qué independencia, si fue una invasión, Sevilla persiguió a todo el que era un afrancesado o un soldado francés. Y cuentan que en un callejón abaten a un soldado y que desde entonces ese soldado francés se aparecía en ese callejón. Pasó la guerra, Sevilla volvió a tener un gobierno español, pero en aquel callejón aquel fantasma se seguía apareciendo.
Y no voy a entrar en el terreno de Sol. Pero sí es verdad que cuando se hizo las claras del día, se descubrió que lejos de ser un fantasma, había sido el propio soldado francés quien había intimado con una joven sevillana, formado una familia, y por temor a ser preso o muerto, salía por las noches cual fantasma en la oscuridad. Desde entonces, el Callejón del Duende, el callejón que hoy está en la calle Ruiseñor de Sevilla. Y cierro mi conferencia con una historia que creo que os puede fascinar, que es la de Susona, la hermosa fembra, hablando en castellano antiguo. Cuentan que Sevilla, allá por el siglo XIV, tenía un dominio aplastante por parte de los judíos a nivel económico en el comercio de la ciudad. Y cuando se tiene el poder económico, lo que se ambiciona es el poder fáctico. Por aquel entonces había un señor, Diego Ben Susón, que tenía ese poder y quiso conspirar con otros comerciantes para armar un ejército, sabedor que un judío jamás iba a gobernar Sevilla, y armando un ejército tomar el control de la ciudad. Pero quiso la diosa Fortuna, que en esto también interviene, que un buen día su hija, Susona, que era cortejada por un cristiano, cosas del amor, se enterara de los planes de su padre. ¡Ay! Y ella, tan enamoradiza como incauta, no tuvo otra opción que buscar a aquel caballero que la cortejaba y contarle los planes que tenía su padre. El caballero castellano, como era de esperar, informó rápidamente a los alguaciles de Sevilla, quienes al día siguiente apresaron a todos los conspiradores, y todos los conspiradores ese mismo día fueron condenados a pena capital, siendo ejecutada esa pena en el Prado de San Diego. Susona, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, corrió a la mezquita de Sevilla, por aquel entonces ya templo cristiano, y pidió el perdón. Pero a Susona no se la podía perdonar, era judía. Se bautizó, la perdonaron, ingresó en un convento, y cuando iba a fallecer solo dejó una última voluntad: que su cabeza al morir fuera separada del cuerpo y fuera puesta en el dintel de la casa que había visto cómo una hija traicionaba a su padre. Cuando muere Susona, se ejecuta su última voluntad y su cabeza fue puesta en aquella calle que la vio nacer. Allí permaneció por 2 siglos. Y tal era la impresión que sentían los sevillanos al pasar por allá, que a esa calle se le cambió el nombre y se le puso Calle de la Muerte. Con el paso del tiempo, la cabeza se retira, pero lo que no se retira de la mente colectiva del sevillano es aquella historia de una traición. Y en su honor se pone y se rotula la calle como calle de Susona, aquella que traicionó a su padre por un falso amor. Son leyendas de Sevilla, historias eternas. Todas las historias, todas las leyendas nos dejan algo. Todas tienen una moraleja, todas tienen una enseñanza. ¿Sabéis la enseñanza cuál es? Que hay que vivir los momentos, que hay que aprovechar el tiempo, y que lejos de dejarnos llevar por nimiedades, tenemos que vivir intensamente. Es la moraleja que deja esta conferencia de Leyendas de Sevilla. Muchísimas gracias.
Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.